Buenos días, gente, muy buenos días. Estoy en Cartagena de Indias. Los dejé la vez pasada en Valledupar y me vine para acá, pero honestamente la ruta de camino para acá no tenía mucho para decir. Autopista de plana y agrícola, ganadera, no había mucho más que mostrar de eso, que ya habíamos visto, muy parecido a todo lo que ya habíamos andado, así que me vine derecho para acá y ha estado lloviendo, llueve diario, pero estos días ha estado lloviendo mucho, así que ha sido un poco de quedarse adentro, y cuando deja de llover hace calor, hay un sol muy fuerte, así que bueno. Y el plan para hoy es recorrer un poco la ciudad antigua. Hay un par de barrios que son interesantes para ver. Y es una zona muy turística. Así que bueno, vamos a ir a chequearlo y se los muestro. Así que no se me queden. Largamos el recorrido por la ciudad de Cartagena de Indias. Estoy en el fuerte, es un bastión San Sebastián del Pastelillo. Es parte del sistema de protección de Cartagena de Indias, que consta de unos 21 en total, entre baluartes y fuertes. Este baluarte y la mayoría de los baluartes son de alrededor de 1744, más o menos. Los primeros 15 baluartes se hicieron en 15 años, entre los años 1700 y 1740 y 55 por ahí. Y bueno, este ahora se usa como el club de pesca de acá de Cartagena. Estoy acá en una parte alta que da para afuera. Además hay un restaurante acá, y es una de las cosas que es interesante de ver, porque vamos a ver los otros, ¿no? Pero en todo es como que hubiese algún tipo de función que es moderna. Hay uno que tiene una cafetería, hay otro que tiene un patio cervecero. Bueno, y este es el club de pesca. Estos son las almejas donde estaban las cañones. Acá está el agua, y aquello que se ve enfrente es todo lo que es Boca Grande, todo aquello de allá, que es un barrio moderno de edificios. Acá tenemos una marina acá al costado. Entonces en este, que es uno de los tantos, se usa para club de pesca. Están como conservados, pero al mismo tiempo utilizados, y la gran mayoría de ellos es así. Ya les voy a mostrar los otros. Y bueno, esto es para empezar una de las tantas de los tantos lugares que tiene fortificados la ciudad de Cartagena. Este puente une un barrio que se llama Manga, que es donde yo estoy parando, y Getsemaní del otro lado, que es el barrio colonial, digamos, y que es a donde voy ahora, y a donde está la parte de la ciudad amurallada, y están las iglesias más viejas y las calles angostas y todo eso. Así que para allá vamos a ir a conocer ahorita. Acá a la distancia tenemos el fuerte de San Felipe. Voy a ver si llego allá a verlo desde allá, pero si no, desde acá se ve el fuerte San Felipe, que está justo sobre el lado de Manga. No sé si allá se llama Manga, pero de este lado del puente. Y del otro lado del puente, como van a ver acá, tenemos ya las murallas de la ciudad y la parte de protección, que son estas. Y ahí en ese hay un patio cervecero.
La muralla de la ciudad no está toda, hay una parte nomás. Algo ha quedado. Y como les digo, parte está conservada como... pero también está usado, o sea, en este caso está concedido a un bar allá arriba. Este se llama Baluarte El Reducto. Y bueno, la pared daba toda la vuelta a la ciudad, pero ya no, ahora ya no está toda la pared, está un pedazo nomás. Hay calles como esta en la ciudad que están todas con murales, son calles muy pintorescas, y en esta en particular exponen, hay negocios que venden arte y lo exponen en la calle. Ahora les voy a mostrar, pero lo interesante es los murales, ¿no? Está toda la calle muy bonita, pintada con murales, y además está acá adelante, que ahora vamos a ver la gente que vende arte. Esta es una ciudad que mayormente, o esta parte de la ciudad mayormente o predominantemente es nocturna. A esta hora de la mañana que yo estoy en la calle no hay ni mucha gente ni muchas cosas abiertas. Dentro de este barrio lo que hay más que nada son hoteles y hostales, muchos hostales. Acá les ven los de que está el arte de la gente en la pared. La casa que vende los cuadros, y esto es como los exponen, lo cual me resulta muy interesante. Toda la calle, bellísimo, muy bonito. Estoy en la plaza o plazuela de la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad es la iglesia, allá atrás, que es de 1764, creo que es. No sé. Pero bueno, acá en el medio de la plaza había un pozo de agua en aquella época, un pozo de agua potable para la gente del lugar. Y ahora de noche es un lugar donde se junta muchísima gente. Hay muchos carros de comida que se distribuyen a lo largo acá de la plazuela, y la gente se llena esto de gente. Vamos a ir a visitar por aquel lado, que es donde están los callejones más bonitos, y seguimos recorriendo. Muy bonita la iglesia, la verdad. Estaría bueno poder pasar adentro. A este le llaman el Callejón Ancho, es un lugar también muy conocido. Acá también hay artesanos y bares y demás, y muchísima gente a la noche. El lugar es muy bonito y hace par con otro que vamos a mirar, que se llama el Callejón Angosto. El lugar es muy bonito, la verdad. Y la vibra de acá, de este barrio, es muy interesante. Es muy... si bien había muchísima gente ayer, no estaba feo, al contrario, me pareció que estaba divertido. Este es el Callejón Angosto. Artesanías, bares, lo mismo que el otro, pero mucho más angosto. Acá no pasa un auto, creo. Pasa muy justo un auto a lo mejor. También un lugar que de noche se pone muy concurrido, y que todos los negocios sacan sillas y mesas acá afuera, por lo cual se pone muy angosto, y la gente camina como puede, una cosa así. Oye, ya pasa, hoy no venden comida. Había una calle que se llamaba la calle de los paraguas, desde que sacaron los paraguas, están todos los paraguas acá, y a la calle le han puesto banderines. Vaya a saber por qué ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, parece que acá promovían más el ambiente turístico quizás. Así que
Y esto es lo que les digo cuando la cosa se pone angosta, ¿no? Los cafés, los bares y muy poco lugar para que la gente. Más el tráfico que se pone de noche. Está bien concurrido esta área, muy concurrida, muy concurrida. Bienvenido, papá. Muchas gracias, jefe. Sí. Este es el parque del Centenario. Acá, además del monumento acá al medio, se supone que hay perezosos y monos. No lo hemos visto aún, pero hay plantas frutales. Y también se supone que hay pájaros más bien exóticos, pero no están en cautiverio, son pájaros que vienen solos acá. Ahí disfruten, mira, ahí están. Frutales. El parque está muy bonito de día. De noche, no sé, me pareció un poco oscuro. Esto acá enfrente mío se llama Monumento Torre del Reloj y es la entrada principal a la antigua ciudad amurallada. Por lo que estuve mirando, entendiendo un poco, y si lo entendí correctamente, esta calle acá, esta parte que se ve acá, era un canal, corría agua, y la puerta, además de ser puerta, tenía bastiones en las puntas, uno allá que se ve todavía en la punta y había otro por este lado. Además de eso, tenía un puente levadizo que cerraba la puerta y que evitaba que los piratas, sobre todo, que venían por el canal, se pudieran meter a la ciudad. Del otro lado, que está el barrio de Getsemaní, que es de donde vengo, también era igual de viejo y también tenía muralla. Lo que pasa es que no se lo conoce como la ciudad amurallada, se conoce esta como la ciudad amurallada. Entonces ahora me voy a ir para acá adentro, a ver el barrio viejo de En Serio. Esta torre es de los principios de 1800, del siglo XVIII, perdón. 1700 y algo, temprano 1700. Y esta es la más antigua de las murallas. Tiene un bastión allá en la punta. Y ahí se acaba la pared, se acabó. No existe más el resto de la pared. Esto es muy al estilo de lo que vimos en México también. Era la misma forma de defensa. Y esta es la entrada principal a la ciudad. Este es el portal de los dulces. Desde aquella punta allá que se ve al principio, todo esto venden cosas dulces. Aparentemente muy ricas, muy tradicionales de acá. Y por acá nos metemos dentro de la ciudad vieja. Esta es la Plaza de la Proclamación, se llama. Y acá tenemos este edificio que voy a intuir es algo del gobierno. Y de este lado, una iglesia muy antigua, que ahora vamos a ir a la frente para mostrárselas. Esta iglesia está tan pegada a la calle de enfrente que no hay lugar ni para sacar una foto. Pero bueno, voy a tratar de mostrárselas. Acá está la catedral, se llama Santa Catalina de Alejandría
Está justo enfrente del Parque Bolívar. Aquí acá en Colombia no es tan principal como en Venezuela, pero sigue habiendo Parques Bolívar. Hermosa estatua del Libertador. Un parque muy bonito también. Esta es la Plaza Santo Domingo. Y acá tenemos, por supuesto, la iglesia de Santo Domingo. Y aquello de allá es una obra de Fernando Botero, del cual tienen una acá. Es una mujer desnuda, como tiende a hacer Botero, cosas voluminosas y desnudas. Esta es... Acá estoy de vuelta en la muralla. Este es otro sector. Miren, acá estamos a mar abierto. Y esta es la muralla. No sé si está completa, pero han hecho como una caminadora por arriba. Y allá en la esquina tenemos el baluarte de San Diego. Este es el bastión que les estaba diciendo de San Diego. Acá hay unas entradas ahí que bajan a lo que era el muelle antiguo. Y para allá está el castillo, si lo alcanzan a ver allá al fondo, está el castillo de San Felipe, que es un poco como ya terminar de darle la vuelta a la ciudad, ¿no? Entonces ahora vamos a bajar porque hay un lugar que quiero ir a conocer acá justo enfrente, y después nos vamos a seguir conociendo el resto del pueblito. Estoy en la antigua Plaza de Toros, que se ha convertido en un shopping center, pero miren lo que han hecho con la plaza en sí misma. La verdad no sé si tiene algún tipo de uso más allá que decoración hoy, pero voy a imaginar que hacen algún tipo de show o de espectáculo acá, porque todo lo de arriba siguen siendo gradas, pero además están en muy buenas condiciones. Tenemos cafés a la vuelta, acá está Starbucks, Juan Valdez, que es el Starbucks local, y se ve muy bonito. Y bueno, el shopping center es de alta calidad, ¿no es cierto? Alta gama, no es un lugar para venir a comprar zapatos chinos, pero muy bonito lo que han hecho y lo bueno que lo han conservado, porque o sea, ya no hay corridas de toros, pero se conservó el edificio. Así que yo imagino que acá hacen shows, presentaciones de algún tipo. Muy lindo. Sigo en Getsemaní. Les traje esto a la noche para mostrarles cómo queda la cantidad de gente que hay. Muchísima gente, muchas luces. Hay varias partes. Esta es una de las partes más iluminadas que encontré y me pareció más linda para mostrar. Pero mucho tiene el barrio, como les mostraba antes. Hay muchísimo de día y de noche. Miren las frutas raras acá. Miren esa fruta. ¿Sabes qué es? ¿Cómo se llama la fruta esa? Es Juan, la verde. Esto. Anón. ¿Y esta? Jamoncillo. Ah, eso es lo que tiene la pasta, el pan adentro. La cáscara se bota. Sí. Qué rico, man. Frutas exóticas. Es la mejor de aquí. Esto es muy rico. Ya. Compre algo, amigo. Se fue. Más luego. El jamoncillo, más que nada es pura pepa. No tiene casi nada de carne. Entre dulce y ácido. Una cosa rara. Pero está riquísimo. Y cuando lo hacen dulce lo ponen dentro del pan
Como si fuera dulce membrillo, una cosa así. Riquísimo. Bueno, seguimos. No, esto es una locura. Mitad de la semana estamos, ¿eh? Muy bonito. Y esto es todo desde Cartagena, gente. Nos estamos yendo hacia el sur ahora, como destino Medellín. Tengo 2 o 3 días para llegar. Así que bueno, les voy a dejar así por esta semana. Espero que les haya gustado. Si les gustó, recuérdense de suscribir, pónganle me gusta, compartan y comenten. Eso siempre ayuda un montón. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Chao.